Vamos a ver otra combinación posible de rentas temporales y constantes. Hemos visto una renta constante, temporal, inmediata y pospagable. En este caso vamos a ver qué pasa cuando la renta, en lugar de ser inmediata, es diferida. ¿Qué significa esto? Que el primer término no se dibuja en el momento primero. No es, durante el primer año no existe término. De hecho, de forma genérica vamos a considerar que va a ser diferida de periodos. Es decir, que durante D periodos no va a haber ningún término, no va a haber vencimiento de capital. Y es a partir del momento D cuando vamos a tener los vencimientos correspondientes. Desde el D más 3 hasta llegar al D más N-1 y D más N. Digamos que la renta empieza en el momento 0, pero durante una serie de periodos no hay vencimiento, y es a partir de este periodo, el periodo D más 1, cuando empezamos a tener vencimientos de capital. Primer término, por tanto, lo dibujo en este año D más 1. Y como es pospagable, la voy a dibujar al final del año D más 1. Primer término, el segundo término, el tercer término, hasta llegar al último término en este caso. Bien. La pregunta no es si es diferida, la pregunta es si es constante. Y como es constante y es temporal, yo ya sé que la fórmula que debo utilizar para una renta constante y temporal va a ser A por A sub I. Por tanto, el valor actual de esta renta diferida, que se suele llamar su D, va a ser igual a A por A sub I. ¿Por qué? Porque es la única fórmula que yo conozco para calcular el valor actual de una renta constante y temporal. Ahora bien, lo que tengo que hacer es, como este valor es para una renta distinta de esta, saber dónde me lleva la fórmula A por A sub I para poder luego modificar lo necesario para aplicarla a esta renta distinta. Entonces, ¿dónde me lleva la fórmula A por A sub I? Como siempre, la fórmula A por A sub I me va a llevar al momento anterior, al primer vencimiento, que en este caso va a ser el momento D. Por tanto, para calcular el valor actual de esta renta diferida, debo calcular cuánto vale en el momento 0. Por tanto, ¿qué debo hacer? Pues lo que debo hacer es este valor que está en el momento D-1, perdón, en el momento D, lo debo actualizar al tipo de interés de periodos para saber cuánto vale ese valor, para saber cuánto vale esa renta, justo en el año 0, ese momento en el cual quiero calcular su valor actual. Para el valor final sería exactamente igual. ¿Cuántas fórmulas conozco de valor final de una renta? La pregunta no es si es diferida, la pregunta es si es temporal y constante. Y para una renta temporal y constante solo conozco una fórmula de valor final que va a ser A por S sub I. Por tanto, ese valor final va a ser igual a A por S sub I. Y lo que voy a hacer es aplicar esa fórmula para esta renta en concreto. ¿Dónde me lleva la fórmula A por S sub I? Me va a llevar justo al momento en el cual vence el último término, que en este caso es el momento D más N. Por tanto, ¿cuándo debo calcular el valor final? Pues en el momento D más N. En este caso, por tanto, no debo modificar nada. La misma fórmula que me valía para calcular el valor final de una renta temporal y constante inmediata y pospagable, me vale para calcular el valor final de esta renta diferida, porque justo me va a llevar al momento en el cual quiero calcular cuánto vale la renta de su valor final, que va a ser el momento D más N. Vamos a ver ahora otra combinación posible de rentas constantes. Una renta que va a ser anual, constante, temporal, pero va a ser a la vez prepagable y a la vez diferida. O sea, no solamente es diferida, sino que también es prepagable. ¿Cómo se representaría gráficamente? Pues es una renta que durante una serie de periodos, de forma genérica vamos a llamar de periodos, no va a haber ningún término. ¿De acuerdo? Y es a partir del momento D cuando empieza a haber términos que van a ir desde el D más 1, D más 2, hasta llegar al D más N menos 1 y al D más N. ¿De acuerdo? Por ser diferida, por tanto, durante estos periodos no hay ningún vencimiento, ningún término de capital. Y es a partir del momento D más 1, que es este año D más 1, a partir del cual sí que va a haber vencimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que como la renta es prepagable, el término se va a hacer efectivo al principio de este periodo D más 1. El periodo D más 2 será también al principio y el último periodo también será al principio de ese periodo. Por lo tanto, la primera la dibujo en el momento D y la última la dibujaría en el momento D más N menos 1. Y este término, que vence en el momento D más N menos 1, es para todo este periodo. ¿De acuerdo? Solo que se hace efectivo al principio del periodo por tratarse de una renta y prepagable. ¿Bien? ¿Cuál será, por tanto, el valor actual de esta renta que es diferida y a la vez prepagable? Bueno, me da igual. La pregunta no es si es diferida o es prepagable, la pregunta es, ¿cómo es la renta? ¿Es constante? Sí. ¿Es temporal? Sí. Pues al ser temporal y constante, sé que la fórmula que debo utilizar para obtener su valor actual va a ser igual a A por A sub N. Esta es la fórmula a utilizar en el caso de que sea una renta temporal y constante. Ahora bien, debo ver
cómo debo modificar esta expresión para esta renta en concreto. Y para ello sé que la fórmula A por A sub n me va a llevar justo al momento anterior al primer vencimiento. El vencimiento está en el D, el momento anterior va a ser el D-1. Pues sé que me va a llevar al momento D-1. Por tanto, esta fórmula A por A sub n me va a llevar al momento D-1. Y estamos de acuerdo en que el valor actual no se calcula en este momento, sino que se debe calcular en el momento 0. Por tanto, además, debo actualizarla desde el momento D-1 para llevar hasta el momento 0, que es el momento en el cual debo calcular cuál es el valor actual de cualquier renta, momento 0. ¿De acuerdo? Como veis, utilizo la fórmula ya conocida de valor actual de una renta temporal y constante para aplicarla a esta renta que es distinta. Y precisamente por eso, pues es distinta, luego debo corregir, en este caso, para llevarla desde el momento al que me lleva, que es el D-1, al 0, actualizando a los D-1 anteriores. Para el valor final, esta renta que es prepagable y que es diferida, hago lo mismo. ¿Cómo es la renta? Me da igual. ¿Es constante y temporal? Sí, pues la fórmula a utilizar va a ser A por S sub N. Esta es la fórmula a utilizar, porque es la única fórmula que conozco de valor final de una renta temporal y constante. Pues bien, ¿dónde me lleva siempre la fórmula A por S sub N? Me va a llevar siempre al momento en el cual vence el último término. En este caso, el periodo D más N menos 1. Por tanto, se aplicó esta fórmula de rentas temporales y constantes a esa renta en particular, me lleva al momento D más N menos 1. Y yo no quiero saber cuánto vale la renta en este momento, sino que quiero saber cuánto vale en el momento de más N. Por eso lo que debo hacer es actualizarla a un periodo más para poder expresar ese valor final en el momento en el cual debo calcular su valor final, que sería en el momento de más N. Como veis, hemos visto las tres combinaciones posibles entre rentas constantes y temporales para saber que siempre, por ser constante y por ser temporal, usaré la fórmula A por A sub n para su valor actual y la fórmula A por S sub n para su valor final. Y sabiendo eso, siempre aplicaré esa fórmula. Lo que pasa es que si la aplico a distintas combinaciones de rentas, además deberé llevarla desde donde me lleva, que va a ser el momento anterior al primer vencimiento para A sub n y el momento justo en el cual vence el último término para S sub n, hasta el momento correspondiente para calcular correctamente su valor actual y su valor final.